Listo. Buenas tardes. En esta exposición vamos a hablar sobre el tema de las brigadas de emergencia. El grupo está conformado por Carlos José Rodríguez, Cristian Mauricio Hernández y quien les habla, Gabriela Rengifo. Bueno, el índice. Primero vamos a hablar de qué es una brigada de emergencias, cómo se estructura una brigada, qué forma la brigada de emergencia, las funciones de la brigada, la organización y distribución de la brigada, las clases de brigadas de emergencia y por último la normatividad. Primero quiero hacer una diferencia entre lo que es emergencia y urgencia. La emergencia, cuando la vida pues corre un evidente peligro, como en el caso de una pérdida del conocimiento. En cambio, la urgencia es cuando la persona requiere una atención inmediata, pero la vida pues no corre un peligro inminente. ¿Qué es? Es un grupo de personas debidamente entrenadas para actuar antes, durante y después de la emergencia en la institución. Las emergencias se pueden convertir en una amenaza para el entorno laboral, las cuales se pueden desarrollar por eventos ya sean naturales, tecnológicos o causados por los hombres denominados atrópicos. Por eso la creación pues, de estas emergencias es muy importantes y cuya principal función está orientada a salvaguardar a las personas y a los bienes con los que cuenta la organización. ¿Cómo se estructura una brigada? Para estructurar una brigada es necesario llevar a cabo un proceso de selección en el cual desarrollaremos dos pasos. El primero son los exámenes médicos y el segundo son las pruebas de conocimiento, en el cual se van a evaluar periódicamente los brigadistas. Esto se realiza con el fin de asegurar las habilidades necesarias y de comprobar las aptitudes frente al cargo por parte de estos aspirantes. La cantidad de brigadistas se define según el tamaño de los trabajadores que hacen parte de las instalaciones locativas. Entonces, si tenemos menos de 10 empleados, contará con un trabajador; de 10 a 49 empleados, entre 2 y 4 trabajadores; de 50 a 99 empleados, entre 4 y 7 trabajadores; más de 100 empleados, entre 5 y 8 trabajadores. Si la empresa presenta turnos rotativos, los miembros de la brigada deben quedar distribuidos para cubrir con toda la jornada. ¿Quiénes conforman la brigada de emergencia? La conforman un grupo de voluntarios, entrenamientos y prácticas que apoyan al plan de emergencia. Como decía, a prevenir y a controlar eventos de riesgos que llegan a generar una emergencia en estas instalaciones, manteniendo como prioridad el bienestar de los empleados. Entre sus miembros podemos encontrar al jefe de brigada y a los brigadistas. Bueno, empezamos por describir al jefe de brigada. Es el encargado de coordinar la actuación de la brigada en la atención de emergencias, según el plan previamente trazado. Las características que debe cumplir es el liderazgo y la capacidad de manejar un grupo, de tener capacidad técnica en los campos de protección, prevención y atención de emergencias, y de tener habilidad para dirigir actividades en el momento correspondiente. Sus funciones: planear la organización de la brigada, colaborar en el diseño, redacción, difusión, prueba y actualización de los planes previos de prevención y atención de emergencia. Estos planes son los simulacros y él debe estar pues al tanto de los simulacros para ir actualizándolos, depende de las circunstancias que se les presenten. Mantener actualizado el inventario del equipo. Eso es algo muy vital, ya que como sabemos, los extintores y otros equipos tienen fecha de caducidad y no podemos tener equipo de emergencia pues ya caducido. Garantizar la disponibilidad y buen estado del equipo de la brigada y controlar las revisiones y mantenimiento al equipo. Ahora pasamos al brigadista. El brigadista tiene distintas funciones: trabajar en equipo en simulacros de emergencia, buscando alcanzar una interacción verdadera y complementación para el momento de actuar. Como ya lo dijimos, los simulacros son algo muy esencial en estos grupos. Seleccionar el sitio del puesto de control y definir los equipos necesarios para la labor. El sitio del puesto de control puede ser algo muy decisivo, ya que se tiene que hacer que sea lo más central posible y lo más cerca a la misma emergencia para prestar
un servicio más oportuno, de hacer mantenimiento preventivo a los equipos y hacer inventario de los mismos, de inspeccionar las áreas laborales para captar condiciones de riesgo que atenten contra la vida del trabajador e informar los resultados de la inspección. Esto se considera también una labor muy importante, ya que esto es prevenir las mismas emergencias. Eso sería lo más efectivo, ya que ni siquiera se tendría una emergencia y se podría salvar todas las vidas. Diseñar un mapa con la ubicación de los centros de atención más cercanos y asegurar un ágil y oportuno sistema de transporte. Eso se hace con el fin de que sea más fácil como tener una vía para llegar al punto que se necesita para prestar la atención deseada. Actuar prontamente frente a una emergencia con el equipo disponible, reportar su uso, además de restaurar prontamente el normal funcionamiento de las empresas después de la emergencia. Esos brigadistas no pueden esperar que llegue todo el equipo, tienen que ingeniárselas para actuar con el equipo que tienen a la mano. Esos brigadistas pues deben de cumplir con ciertos requerimientos, no tener más de 55 años, tener entrenamiento práctico, tener un buen estado físico en general, tener voluntad de servicio y compromiso. Eso se considera algo muy importante, ya que el aspecto psicológico en estas emergencias es algo muy vital. Saber controlar los sucesos a partir de órdenes claras y oportunas, ser ágil, ordenado, prudente, sereno, tener autodominio. Esto del autodominio es muy importante, ya que, como sabemos, hay muchas personas que le dan pánico a la sangre y en esta emergencia es algo muy común de ver. Necesitamos gente que sea capaz de tranquilizarse y poder atender a los demás. Ahora pasamos a las funciones de las brigadas. Estas se pueden dividir en 3 grupos. Antes de una emergencia, cumplir los reglamentos de la empresa y las normas sobre emergencias y prevención de accidentes. Controlar que los funcionamientos hagan buen uso de los equipos de prevención y control de emergencia. Asistir a los entrenamientos para la prevención de las catástrofes o entrenamientos físicos. Tener al día las revisiones y mantenimiento de todos sus equipos. Ahora pasamos durante la emergencia. Si la emergencia no se pudo prevenir, ahora tenemos que ver qué tienen que hacer en la misma. Tomar medidas necesarias para su cuidado y protección. Está claro que alguien que esté herido no puede brindar protección ni ayuda a otro, entonces es lo más esencial. Evacuar a las personas, atender la situación de emergencia, atender a los heridos y coordinar actividades de apoyo. Posterior a la emergencia, se debe apoyar las operaciones de recuperación del área, analizar futuros eventos y tomar medidas de prevención, ya que la emergencia puede ser que vuelva a suceder porque la estructura está debilitada u otros casos. Ahora pasamos a la organización y distribución de las brigadas. El primer grupo es el grupo de control de incendios. Estos deben de actuar prontamente frente a una emergencia de incendio, haciendo uso del equipo pertinente y deben acordar con el cuerpo de bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil para que puedan acudir. El grupo de búsqueda y rescate debe realizar operaciones de búsqueda y rescate de las personas atrapadas en las edificaciones. Normalmente para esto también se usan animales. Grupo de primeros auxilios. Deben presentar los primeros auxilios a los lesionados por las emergencias, solicitar apoyo médico y seguir las órdenes que se les da, ya que estos son son de estar en los puntos que ya mencionamos que se establecen y dar una atención muy rápida para que alcancen a llegar hasta el hospital, que es lo más recomendable en estos casos. El grupo de evacuación debe asegurarse la salida del personal de la instalación hasta un lugar seguro, verificar que todas las personas estén en el lugar y reportar cualquier anomalía. Y por último, tenemos un grupo HAZMAT. Este grupo es el encargado de asistir a todas las emergencias que tengan que ver con desechos que puedan llegar a afectar el cuerpo humano, tales como radiación o desechos biológicos, y por esto deben de llevar un equipo de protección completo. Bueno, ahora llegamos a las clases de brigadas de emergencia. Primero llegamos a las brigadas incipientes y esta nos habla que son los mismos trabajadores
que sirven como voluntarios dentro de la empresa. Después llegamos a la brigada estructural. La brigada estructural son ya profesionales contratados directamente por la empresa para que realicen labores exclusivamente relacionadas con lo de brigada. Pues cabe resaltar que estas dos pues son las primeras líneas de atención antes de que lleguen los organismos de socorro como pues los bomberos, la policía y todo eso. Y por último encontramos la brigada mixta, que es una combinación entre la brigada incipientes y la brigada estructural. Ahora llegamos a la normatividad. Todo comienza a partir de la Ley 9 de 1979. Esta nos habla más que todo sobre la prevención y extinción de incendios en su artículo 114 y en el artículo 491 pues nos habla de ciertos incisos sobre la toma de acciones durante alguna catástrofe, la prevención de alguna epidemia y las líneas de las autoridades. Después llegamos a la resolución 2400 de 1979, de los artículos del 205 al 219. Estos también nos hablan de la prevención y control de incendios. Y el artículo del 220 al 234, aquí nos cabe resaltar el artículo 220, que habla sobre los extinguidores de incendio. Es muy importante porque pues a partir de esto se empezaron a implementar los extinguidores de incendio pues en todos los lugares. Bueno, ahora llegamos a la resolución 1016 de 1989 y aquí nos centramos porque dice que se encarga de organizar y desarrollar un plan de emergencia en la rama preventiva, una rama pasiva o estructural y una rama activa o de control. Pasamos a la resolución 7550 de 1994 y esta regula la prevención de emergencias y desastres en las instituciones educativas en Colombia. Esta pues la agregamos porque pues la universidad es una institución educativa y queríamos hacer resalto en esta ley. No todas las empresas pues obviamente lo cumplen porque no todas las empresas son instituciones educativas, pero pues cabe aclarar que por eso la agregamos. Después pasamos al acuerdo 230-2006 y es el reglamento de la instalación y el uso de botiquines de primeros auxilios en todo establecimiento de comercio y centros comerciales en Bogotá. Cabe resaltar que muchas leyes, muchos acuerdos, muchas resoluciones primero se implementan en Bogotá y después pasan a ser implementadas en todo el territorio nacional. Por ello es que pues algunas simplemente obviamos la parte en que primero se implementan en Bogotá y ya pasamos directamente al artículo que se implementa directamente en todo el territorio nacional. Pero pues aquí quisimos hacer la aclaración. Después pasamos a la resolución 705 del 2007 y aquí sí se implementa el botiquín ya a nivel nacional, qué es lo que debe contener cada botiquín, y esta resolución es conocida como la resolución del botiquín. Después pasamos al decreto 3888 de 2007 y este expide el plan de emergencias y contingencia para los eventos con gran afluencia de público. Muy importante. Luego llegamos a la ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Aquí pues ya se empieza a unificar como tal toda una política de gestión de riesgo. Ya llegamos a estas últimas cuatro que son las más actuales implementadas. Llegamos al decreto 1974 de 2013 que define el procedimiento para expedir y actualizar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo. La ley anterior se creó, ahora pues lo estamos expidiendo y actualizando. Después llegamos a las últimas y tres más importantes resoluciones que pues quisiéramos resaltar en nuestro grupo. La primera era la resolución 256 de 2014 y esta establece la reglamentación para la capacitación y entrenamiento de las brigadas contra incendio de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario y comercial en Colombia, como podemos ver casi que en todo lugar. Y nos indica que en estos casos la brigada está conformada como mínimo por el 20% de la población laboral.
Después pasamos al decreto 1072 de 2015 y aquí pues nos centramos específicamente en el artículo 2.2.4.6.25, el cual se conoce como prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y esto pues aquí nos habla sobre todo lo que tiene que ver con la brigada de emergencias y nos hablaba anteriormente nuestro compañero sobre la prevención, o sea, antes de la preparación, ya sea durante o antes de, y la respuesta ante emergencias, o sea, en el momento en que ocurre la emergencia. Y ya por último, llegamos al decreto 2157 de 2017, que establece los criterios para la elaboración de los planes de gestión de riesgo de desastres en entidades públicas y privadas. Cabe resaltar, también quisiéramos hacer la aclaración, que pues hay otras muchas normas, pero que aplican en ciertas empresas. Por ejemplo, hay normas y leyes que hablan sobre el mantenimiento y los cuidados que se tienen que tener con ascensores y escaleras eléctricas, pero pues no todas las empresas lo tienen, ¿cierto? No todas las empresas tienen escaleras eléctricas o elevadores. También hay otros que hablan sobre el caso del manejo en un riego de hidrocarburos. Nuevamente, pues no todas las empresas lo tienen. Entonces, pues aquí lo que hicimos fue las más generales y las más importantes y las que se utilizan actualmente. Muchas gracias, ingeniero y compañeros, por su atención.